Buenos días a los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los domingos. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún y a esta su primera clase, el módulo de la materia de contratos mercantiles. Vamos a ver, aparte de los contratos, una parte también procesal, que son los juicios ordinarios y los juicios mercantiles. ¿En qué consisten? Y tenemos, acuérdense que tenemos nada más 10 semanas, 5 semanas, perdón, son 10 horas, 5 por 2, 10. Y en estas 10 horas tenemos de sacar el temario. Sobre todo, pues ya ven mi estilo de trabajar, tienen en plataforma lo que respecta a esta semana, y así lo vamos a seguir viendo, su síntesis de lo más relevante e importante de los temas de esta materia, para que puedan ustedes contestar su cuestionario. Ya saben ustedes cómo se trabaja. Estas primeras 3 semanas, las actividades tienen un valor de 20 puntos. Y el examen parcial, 40, es el 100%. Las 2 últimas semanas, 25 y 25, son 50, y el examen 50, examen final, son el 100% de la calificación. Esta síntesis, ustedes ya hemos trabajado anteriormente así, les ha ayudado mucho porque es una guía de lo básico, de lo elemental que hay que estudiar, y sobre todo para apoyarse para contestar su actividad, que son sus cuestiones. Y bueno, vamos, no sé si tengan alguna pregunta, Irving, Miguel, Natalia, Patti, Roberto o Suriel, respecto al mecanismo por el cual vamos a estar estas 5 semanas trabajando. A ver. No, profe. Miguel, Irving, Natalia, Patti, Roberto, Suriel y llega Diego. No, Lick. ¿No? Tampoco, Lick. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, de Urrúa, de Víctor Castrillón y Luna. Bien. Contratos mercantiles. Aquí traigo otro grueso, si pueden ver. Es de Editorial Urrúa, casi todos hermanos. ¿Cómo dijo que se llama el autor? Víctor M. Castrillón y Luna. Voy a poner aquí en la pantalla si lo ponen en prensa oficial. Contratos mercantiles. Aquí tenemos el título. Y aparte, hay una, no sé, esos que venden libros, es la editorial o ediciones Yure. Ven ustedes, estos son 1, 2, 3, 4 libros también relacionados con esta materia. ¿Okay? Este es el editorial Ediciones Yure. Muy buenos, miren, el tomo 1, teoría general del contrato mercantil. El tomo 2, contratos. A ver, desde el 2, vamos el 2, el 2, hace falta el 2 acá. Aquí tenemos que 1, 3, 4, el 2 hace falta. A ver. El tomo 3,
Contratos de crédito aleatorios y de garantía, que también vamos a ver en esta clase. No hoy, en este curso. El tomo 4, contratos de servicios y asociativos y de colaboración. Y contratos sobre bienes inmateriales. Es prácticamente cuestión mercantil. Estos tomos, el número 2, por ahí para que vean también. Está acá el número 2. El caso que estoy trabajando. Contratos traslativos. O ven, son libros no tan gruesos en el contenido. Les recomiendo, si tienen oportunidad, aunque sea en pagos, de esas personas que tienen bonos, nos puedan ustedes adquirir. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy de los contratos mercantiles. Vamos a empezar primero, jóvenes, en entender qué son las obligaciones mercantiles. ¿Se acuerdan que todo lo mercantil está relacionado con la cuestión comercial, con el comercio? Eso no lo pierdan de vista. Las obligaciones mercantiles son aquellas que tienen por objeto una prestación de naturaleza mercantil. Pero si hablamos en sí como documento, podemos decir que la obligación, así hablando de documentos, es el título valor en que se incorporan derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo, concedido a una sociedad y constituye el vínculo jurídico por el cual una persona, un sujeto, debe cumplir frente a otra una prestación que tiene carácter mercantil. Por ejemplo, si ustedes firman un pagaré, bueno, la obligación está en ese documento. Tienen ustedes firmar una obligación, porque ¿cómo empieza el pagaré? Debo y pagaré. O sea, está reconociendo de manera unilateral que debes y vas a pagar. Ahí en el documento donde tiene la obligación, por eso es el título valor en que se incorporan derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad y constituye el vínculo jurídico por el cual un sujeto debe cumplir frente a otro una prestación que tiene carácter mercantil. ¿Por qué? Porque el acto que lo origina es de naturaleza mercantil, o sea, actos de comercio. Puede ser, no sé si llevar un derecho mercantil, pero está relacionado con los actos de comercio para que se pueda tener la característica de mercantil que se refieran a actos de comercio. Los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, pues forman el mayor volumen en el sector entero de la contratación privada. Por ello es importante conocer el derecho de las obligaciones en que se desarrolla la actividad económica actual. La relación jurídica patrimonial significa que una persona llamada deudor queda vinculada para cumplir una prestación de carácter positivo y negativo frente a otra llamada acto. Si a ustedes les dan un préstamo de dinero, pues bueno, ya quedan ustedes vinculados por dicha obligación con esa persona, el deudor con el acreedor. Aquí ustedes se preguntarán, y es muy importante también resaltar, ¿de dónde vienen esas obligaciones mercantiles? O sea, ¿de dónde nacen para que una persona se pueda obligar mercantilmente con otro?
¿De dónde? Aquí vamos a ir analizando obligación, fuente por fuente de las obligaciones mercantiles. Conforme a nuestro sistema jurídico, son fuentes de las obligaciones mercantiles las siguientes. Tomen nota. El contrato. ¿Por qué? Pues ahí se obligan dos personas a lo que dicen las cláusulas, lógicamente. La ley te obliga a través de las normas jurídicas a cumplir con tu obligación. En este caso vamos a mencionar el Código de Comercio. La declaración unilateral de voluntad, donde tú aceptas comprometerte, o sea, te autoobligas a cumplir con una prestación. La responsabilidad objetiva, que se da en los casos, por ejemplo, de que se dio un accidente, como pasan en los casos de que si no paga el conductor, paga el dueño del vehículo. El enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios y el acto ilícito. Estamos hablando, esto es como fuentes de las obligaciones mercantiles. Y voy a repetir, tenemos el contrato, la ley, la declaración unilateral de voluntad, la responsabilidad objetiva, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios y el acto ilícito. Estas son las fuentes de donde vienen las obligaciones mercantiles. Procedamos a analizar cada una de ellas. El contrato como fuente de obligaciones mercantiles. El contrato está definido en los artículos 1792 y 1793 del Código Civil. No cabe duda sobre que el contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. El contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. Cabe recordar que conforme a los indicados preceptos que se acaban de mencionar, los generales, el contrato es una especie de género convenio y que el primero de tales vocablos solo debe emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de los cuales se producen o transfieren obligaciones o derechos. Cuando se modifiquen o extingan las obligaciones, será menester el empleo de la palabra convenio. El contrato ya se analizó, pero si van a convenir en modificar o extinguir alguna obligación del contrato, pues ya no debe decir contrato, debe decir convenio. Bueno, eso es respecto a la fuente del contrato. La ley, otra fuente de las obligaciones mercantiles. La ley como fuente específica de obligaciones, responsabilidad y deberes precontractuales. Cuando ustedes escuchen la palabra contractual, relacionado con el contrato. Es frecuente omitir la ley como fuente de obligaciones de derecho privado y negarle tal atributo, sin embargo, parecería un desafuero. Me refiero, por supuesto, no a la ley como una fuente genérica, sino como fuente específica de ciertas obligaciones. Por ejemplo, artículo 1802 del Código Civil, cuando confiere al supuesto celebrante de un contrato no ratificado el derecho de exigir daños y perjuicios al gestor oficioso cuya actuación contractual no sea ratificada por el supuesto representado. Nótese aquí que la única fuente de la obligación a cargo del gestor oficioso es la ley y no al contrario, que a la postre resulta inexistente y no nulo, como erróneamente expresa el Código Civil que les acabo de mencionar. Y aquí hay un criterio que dice: yerra en efecto la citada disposición legal al que pretendiera la nulidad derivada de la falta de consentimiento por parte de quien debió darlo para la celebración del contrato. No lo dio. De ser cierta la afirmación legal, el contrato surtiría provisionalmente sus efectos. Esto es del artículo 2226 y 2227 del Código Civil. Y por lo tanto, el aparente representado
debería dar cumplimiento a sus supuestas obligaciones en tanto no se declarara la nulidad por sentencia firme. Difícil concebir mayor absurdo, creo que a pesar de la criticada obligación legal, el contrato está primeramente sujeto a la condición suspensiva de su ratificación por el aparente representado. De no producirse tal ratificación, el contrato será inexistente por falta de consentimiento y no nulo por no darse ninguno de los supuestos de ilicitud, falta de forma, de error, dolo, violencia, lesión o bien la incapacidad por los artículos 2225, 2228 y los siguientes. Finalmente, hay que decir que la ley ha venido convirtiendo en fuente de la obligación de contratar en los casos en que exige la celebración de ciertos contratos como medio para obtener determinadas consecuencias. Por ejemplo, la ley aplicable en la materia exige que los transportistas de pasajeros contraten un seguro de responsabilidad civil o un depósito en garantía para hacer frente a la obligación que les incumbe como responsables de la muerte o lesiones de los pasajeros y de los daños a sus equipajes. Esta es la cuestión respecto a estas dos fuentes de las obligaciones mercantiles. Vamos a ver, salud, salud. Gracias. Vamos a ver si nos permite el YouTube, porque después empieza el internet a estar inestable. Está cargando. No, no, no. Vamos a esperar nada más, vamos a continuar. A ver.
Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Me avisan cuando ya lo puedan ver, por favor? Miren, si está tardando un poquito, vamos a... Este video que pretendo que visualicen está relacionado con el tema que estamos hablando, que son los puentes de las obligaciones mercantiles, para que lo puedan entender un poco mejor. Bueno, vamos, mientras se carga, creo que sí me escucha. Vamos a ver otra fuente, ya vimos el contrato, la ley, no la ley general, sino la ley, las normas, en este caso normas mercantiles, como el Código de Comercio, está referida a regular el contrato. Tenemos la tercera fuente, que es la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones mercantiles. A ver si ya se Bienvenidos a un puede nuevo ver. video de Jurídica. En esta ocasión vamos a hablar de las obligaciones civiles, por Ah, bueno, pues, forma específica de sus formas. Como habíamos mencionado en un video anterior, la vamos a continuar. Muy bien. Bueno, la declaración unilateral de voluntad jóvenes como fuente de obligaciones presenta peculiares características dentro del derecho mercantil, las cuales serán objeto de examen al tratar los actos jurídicos o los contratos que involucran la declaración unilateral de voluntad. No cabe duda sobre que una de las principales manifestaciones mercantiles de esta fuente de obligaciones es la relativa a la emisión de los títulos de crédito. O sea, tú al emitir un título de crédito, tú te estás obligando, autoobligando, como se mencioné cuando tomé el tema del pagaré. La teoría contractualista, que ha tratado de reclamar para sí la fuente de la obligación cambiaria del suscriptor, con la pretensión de que el contrato se celebra frente a un tomador, que es el título de crédito, el que al inicio es determinado y posteriormente es desconocido, ha caído en desgracia. Lo propio puede decirse que de la corriente híbrida, con arreglo a la cual la obligación cambiaria es de naturaleza contractual en su origen
y después al circular el título de crédito encuentra como fuente la declaración unilateral de voluntad del suscriptor. Pues no es explicable que una obligación que surge de un contrato se convierta por voluntad de una de las partes, el acreedor, al transmitir el documento en una simple declaración unilateral. ¿Qué quiere decir? Que un pagaré lo puedes endosar para que lo cobre otra persona. Se supone que el tomador está definido desde un momento en que se firma, ya sabes que es el obligado, pero puedes endosarlo para que se pueda cobrar o para que otro sea ya prácticamente el beneficiario. Y dice, no es posible o no es explicable que una obligación que surge de un contrato se convierta, repito, por voluntad de una de las partes, o sea, en este caso el acreedor, al transmitir, o sea, que lo endose el documento en una simple declaración unilateral, si se tiene en cuenta que dicho acreedor original, cuando transmite el documento por endoso, transfiere todos los derechos en el documento incorporado, sin modificación alguna. Luego, las obligaciones del suscriptor siguen siendo las mismas y solo se ha operado una sustitución de acreedor. No se puede considerar que es una declaración de voluntad. La persona que es el beneficiario del pagaré se lo endosa a otra. No, porque cuando transmiten un endoso el pagaré, todos los derechos ahí se van, en ese documento. Bueno, ¿cuál es la validez de los documentos civiles a la orden o al portador? Es criticable la ubicación legal de los títulos civiles a la orden o al portador dentro de las manifestaciones de la declaración unilateral de voluntad, como lo mencionan los artículos 1872 y 1881 del Código Civil. Pues ello podría configurar una errónea creencia de que en efecto se trata de una más de lo que se conoce como las declaraciones unilaterales de voluntad. No sé, decimos que no. No carga en YouTube. Aquí ya. Eso.
No sé qué pasa, pero bueno, voy a continuar mientras nos avise que ya está. Todo. Aquí es importante resaltar respecto a la declaración unilateral de voluntad que la apuntada circunstancia de que el Código Civil, así como los otros estados que hay en la República, se contengan disposiciones en materia de documentos civiles que señalen a la orden o al portador, tal es el caso, por ejemplo, cuando hablamos de los cheques. Un cheque puede ser nominativo, porque va a ir el nombre de una persona, o puede ser al portador, o sea, al que lo tenga. Bueno, esto ha dado lugar a la creencia de que se trata de los títulos valor regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es una ley mercantil que por haberse publicado y entrado en vigor durante la vacatio legis del Código Civil, derogó las mencionadas disposiciones de este último antes de que se configurara la ley positiva. ¿Alguien me puede decir si se acuerda qué es la vacatio legis, jóvenes? ¿Se acuerdan el primero de derecho? Lo que era el proceso legislativo para crear una norma. ¿Qué era la vacatio legis? ¿Qué me puede decir, Eduardo? La vacatio legis. La entrada en vigor de la ley. ¿Perdón? La entrada en vigor de la ley. Sí. Es el tiempo desde que se publica hasta que empieza su vigencia. Hay un espacio de tiempo, puede ser un día, 30 días. Eso es vacatio legis. Como si dijéramos vacación de la ley. Es el tiempo en que la ley se va a publicar y dirá, esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces tenemos un día de vacatio legis. Ese es parte de, qué bueno que digo que se acuerden muy bien este nivel. Bueno, no cargó, sí apareció el video, pero no cargó el YouTube. Bueno, hay dos autores, Gutiérrez y González, así como un anónimo, que afirma que los preceptos relativos del Código Civil se consideran derogados por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto estaba en el Código Civil, se derogó y ya están previstos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos el Código de Comercio y tenemos la Ley de Títulos y Operaciones. ¿Qué son las promociones y las ofertas mercantiles? Estamos hablando de lo que nos dedica, que son actos de comercio. Una de las manifestaciones más generalizadas de la declaración unilateral de voluntad es la consistente en las promociones y en las ofertas. Por promoción vamos a entender, según el artículo 46 de la Ley Federal de Protección del Consumidor, el ofrecimiento que tú haces al público de bienes o servicios con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio de cualquier naturaleza en forma gratuita, a precio reducido o al mismo precio, de participar en sorteos, concursos o eventos similares, así como el ofrecimiento de un contenido mayor en la prestación, perdón, en la presentación usual de un producto. Ustedes van a comprar esto y dicen, a la compra de este producto, llévese gratis un cupón donde usted podrá participar en el sorteo, donde se van a rifar un coche y varias motocicletas. Y eso estaríamos hablando desde el punto de vista mercantil, al hablar de lo que son las promociones. Tenemos también en cuanto a la oferta es otra cosa, no es propiamente. En cuanto a la oferta, es una barata, un descuento, un remate o una expresión similar. El mismo precepto legal la conceptúa como ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.
¿Por qué es declaración unilateral de voluntad? Tú estás ofreciendo algo por tu cuenta y tienes que cumplir. Tú te estás obligando. O sea, la persona que compra va a tener un cupón, hay que dar el cupón. Hay que hacer la rifa para ver si la persona esta, pues fue uno de los agraciados. Pero a veces uno compra hasta galletas y ve los cupones, uno no sabe, y dice hasta incluso permiso de gobernación para hacer la de la rifa. O cuando vas a comprar, por ejemplo, a Bodega Obrera, compras a la compra de unas papas, llévese un paquetazo gratis. Bueno, tienes que comprar, pero tienes que entregar el paquetazo porque como es una declaración unilateral de voluntad, tú te estás